Cerveza Polar de Venezuela ha llegado a México para quedarse. Aunque la clase política de aquel país ha hecho sufrir a su pueblo en los últimos años, sumiéndolos en una profunda crisis económica, política y social, los venezolanos luchan por salir adelante sin perder la sonrisa y el optimismo que los distingue. Tampoco pierden el orgullo por lo suyo, que no es poco, ya que tienen un territorio con enormes recursos naturales, gigantescas reservas de petróleo, oro, agua dulce, una privilegiada posición geográfica, un clima espectacular durante todo el año, un país con las mujeres más hermosas del mundo según los concursos de belleza, y por supuesto también tienen un enorme orgullo por dos de sus productos más representativos. Estamos hablando de la harina de maíz, pan, con las que hacen sus mundialmente conocidas arepas y su plato navideño, la hallaca, y así como también cuentan con la deliciosa cerveza polar. Tanto la harina de maíz pan como la cerveza polar son producidos, comercializados y distribuidos por la empresa más grande de Venezuela, Empresas Polar, cuyos productos se encuentran en la mesa de los hogares venezolanos. Tanto Empresas Polar como el oso que representa su icónica cerveza es sin duda la marca más reconocida en Venezuela y que ahora también estará disponible en el territorio mexicano. Grupo Polar tiene gran influencia en toda la comarca venezolana, tanto es así que el grueso de la población piensa que el éxito de la empresa se debe al Estado, aun cuando algunas de sus prácticas empresariales sean controvertibles y en ocasiones señaladas de ser monopolistas y hostiles con sus competidores. Querido espectador, no es mi intención entrar en debate ni presumir, solo diré que mientras disfruto una deliciosa arepa reina pepeada y me tomo una polarcita bien fría, les voy a contar esta historia. Sin más, comenzamos. De velas y jabones a casi todo. La historia de Empresas Polar no comienza como un cuento de un niño pobre de una humilde familia, ni tampoco es historia de emprendedores con una idea original y ardua lucha por alcanzar un sueño viniendo desde abajo. No, en esta ocasión, esta historia inicia en la cuna de una familia acomodada y privilegiada. Inicia como un rentable negocio ligado a un apellido poderoso, los Mendoza. No por ello nos desilusionemos, porque a pesar de ello, detrás de Grupo Polar vaya que sí hay trabajo y posiblemente duro, por obtener lo que finalmente es la más poderosa empresa venezolana. El responsable de hacer crecer el emporio familiar de Empresas Polar fue un pequeño niño llamado Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, hijo de Juan Lorenzo Mendoza Martínez y Elisa Fleury Smith, bisnieto del primer presidente de la República en 1811, Cristóbal de Mendoza. 1897, Caracas, Venezuela. Sin saberlo, este chiquillo nació con aires de grandeza en cuna de plata, con todas las comodidades con las que cualquier persona aspira: estudiar en las mejores escuelas, comer los mejores manjares, viajar a lugares donde otros niños ni siquiera podían imaginar. Todo este bagaje con el que nuestro pequeño Lorenzo inició su vida le ayudarían en el paso de los años para hacerse negocios que, sin siquiera él saberlo, le harían vivir una vida de opulencia y riqueza, misma que heredaría a su familia años más tarde en una Venezuela devastada por el Estado. Es el año de 1935, finalizaba la penúltima dictadura de Juan Vicente Gómez. Mientras tanto, el pequeño Lorenzo, con ahora 38 años, se ha convertido en todo un hombre de leyes. Ahora es abogado y se incorpora al negocio familiar Mendoza y compañía, que hasta la fecha se habría dedicado a la fabricación de velas y jabones. En este periodo de tiempo, en el mundo retumbaba a los cuatro vientos las campanadas que anunciaban el preludio y llegada de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que a Lorenzo Mendoza se le ocurrió establecer una empresa cervecera en su país natal, Venezuela, y que a pesar de los riesgos que esto representaba, no le importó y se aventuró a ello. De esta forma haría navegar un barco que transportaba la primera paila de brebaje que llegaría a Venezuela en vísperas de Navidad de 1939. 2 años más tarde, para marzo de 1941, se inauguraba Cervecería Polar C.A. en la ciudad capital, Caracas.
Pero como toda historia, Cervecería Polar presenta un punto de inflexión el 1 de enero de 1943, cuando ingresa a la empresa el joven maestro cervecero Carlos Rubíček, checoslovaco de origen judío y quien llegaba a tierras americanas luego de sufrir una invasión nazi a su natal Checoslovaquia. Rubíček convence a la junta directiva de la cervecería para cambiar la fórmula de la cerveza y adaptarla al gusto del consumidor que deseaba una cerveza más refrescante. Ya te imaginarás el resultado. Fue todo un éxito, y este se vio en poco tiempo cuando Cerveza Polar comienza a posicionarse como la favorita de los venezolanos. Para finales de los años 40 y con la incorporación del hijo de Lorenzo, el ingeniero industrial Juan Lorenzo Mendoza Quintero inicia un ambicioso plan de comercialización de la cerveza Polar, así como la creación de nuevas plantas en el oriente y centro del país. De esta forma, en 1951 aparece otro producto de corazón venezolano, la Malta Polar, una cerveza negra sin alcohol que actualmente se llama Maltín Polar. Cerveza que los venezolanos llevan en su corazón, pero que si no eres de esas tierras, pero tienes oportunidad de probarla por primera vez, la amarás o detestarás. Durante la misma década de los 50 aparece en escena otro producto estrella de Empresas Polar, que, aunque no es del mismo giro cervecero, vaya que es un honor para los venezolanos de corazón, ya que es uno de los más queridos, reconocido y utilizado, la harina pan, que tan importante es para el venezolano que sirve de principal argumento a favor de su país en la eterna discusión entre venezolanos y colombianos sobre quién inventó y quién hace las mejores arepas. Pero la historia de la harina pan es tan interesante que merece un capítulo aparte. La verdadera historia de la harina pan. La harina pan o Productos Alimenticios Nacionales es una marca de harina de maíz precocida que pertenece a Empresas Polar, tan popular que los pobladores llaman harina pan a todas las harinas comerciales, independientemente de la marca que sea. Es como decir en México Clarasol a todo producto de cloro o Nescafé a todo producto de café soluble. De esta forma, la maquinaria mediática de Polar ha vendido la idea de que la harina de maíz precocida es un invento creado por el espíritu emprendedor y creativo de Juan Lorenzo Mendoza Quintero y el maestro Carlos Rubíček, aunque la historia es otra. Hasta los años 40, para comer una arepa había que hacerla con maíz pilado, es decir, querido espectador indocto en gastronomía precolombina, significa moler los granos en un pilón, que es un tronco hueco en el cual se trituraban los granos de maíz con un pesado mazo de madera, para luego cocer y moler, proceso bastante engorroso, por cierto. Para 1954, el ingeniero Luis Caballero Mejías hurtó y registró la patente de la harina de maíz precocida que intentó comercializar con el nombre de La Arepera. Pero como se vería, evidentemente no tuvo éxito. Con problemas económicos y de salud, se vio forzado a venderle su patente a Lorenzo Mendoza. Caballero Mejías muere en 1959 y un año después sale al mercado Harina Pan con el eslogan "Se acabó la piladera". Y fue así como Luis Caballero nunca recibió el reconocimiento por su invento. Mucho más que harina y cerveza. Fue así como el pequeño niño Lorenzo jamás pensó que lograría crear un conglomerado de Empresas Polar, que a la fecha está conformado por 3 grandes líneas de negocios diferenciadas con operaciones, activos y procesos específicos. Cervecería con Cervecería Polar, alimentos con Alimentos Polar y bebidas y snack con Pepsi Cola de Venezuela. Además de las bodegas Pomar, especializada en vinos y sangrías con viñedos propios. Empresa Polar actualmente cuenta con 28 plantas y 191 agencias sucursales y centros de distribución en territorio venezolano. En cuanto a productos, comercializa prácticamente todo lo que se puede comer y usar en el hogar: aceites comestibles, arroz, margarinas, mantequillas, mayonesa, salsa de tomate, helados, atún, sardinas, avena, crema de arroz, pastas, bebidas chocolatadas, mostaza, mermelada, té en polvo, gelatinas, snack de todo tipo, yogurt, galletas y vinagre. La lista continúa con alimentos para animales domésticos y de granja, jabón en polvo y líquido, así como panela. Como lo hemos mencionado al inicio, sus negocios no se limitan al territorio venezolano, ya que tiene operaciones en Colombia desde 1996, con 4 plantas de alimentos en la población de Facatativá. Tiene operaciones comerciales en Estados Unidos, con una planta de malta en Florida y otra de harina precocida en Texas. A día de hoy es socio del embotellador Pepsi Cola en México. En España, mediante una alianza con el grupo Leche Pascual, fabrica y comercializa en Venezuela la marca de yogurt Migurt. No solo de pan vive el hombre.
No todo está perdido en Venezuela. Algo que es innegable y que no se puede ocultar son las buenas acciones y asistencias de la Fundación Empresas Polar, el lado filantrópico y de responsabilidad social empresarial de Polar. Nacida en 1977, cuenta con más de 70 trabajadores directos y es reconocida por sus aportes con varias áreas, entre las que se cuentan el apoyo a centros educativos y de salud. Su fondo editorial, que apoya la edición de libros en físico y digital, muy apreciados en el ámbito educativo y de investigación, como por ejemplo su Diccionario de Historia de Venezuela. El reconocido premio que lleva por nombre Lorenzo Mendoza Fleury, que se otorga cada 2 años a científicos venezolanos en las áreas de física, química, biología y matemáticas. La Casa Alejo Zuluaga, en el estado Carabobo, que ofrece cursos de formación y capacitación. La Casa de Estudio de la Historia de Venezuela Lorenzo A. Mendoza Quintero, cuyo objetivo es fomentar el estudio y la difusión de la historia de Venezuela, así como una amplia biblioteca física y otra en forma digital. Empresas Polar es además patrocinador de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de los 8 equipos que la integran, y el trofeo lleva el nombre de la empresa. Patrocina también más de la mitad de los equipos de fútbol de primera división y a la selección nacional, también varios equipos de baloncesto. Y en lo que respecta a la cultura, lleva a cabo los premios Pepsi Music Venezuela en apoyo al género musical. Si usted quiere conocer un poco la idiosincrasia y forma de ser del venezolano, busque la publicidad de Cervecería Polar alrededor de 2004 a 2006 con el eslogan Panas sí hay, donde su protagonista, el oso Pedroso, un oso polar fiestero, amistoso, chistoso y dicharachero, bueno haciendo sancochos, que es sopa de pollo y carne, o bateando en una práctica con Omar Vizquel, Luis Ojo o Maglio Ordóñez, hacía bromas, bebía cerveza, compartía con amigos y se reía de todo al más puro estilo venezolano. Así como Pedroso es muy venezolano, Empresas Polar también lo es, y pareciera que para el venezolano promedio las penas se pasan mejor mientras tengan harina pan y la cerveza Polar en su mesa. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Si te gustó la historia de Empresas Polar, no olvides darnos un like y suscribirte al canal. Y dinos, ¿tú ya probaste unas deliciosas arepas acompañadas con una cerveza Polar? No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. Tu opinión es la más importante. Arrivederci.